el porcentaje de empresas que no tienen implementado una política de qué hacer con ese correo que no cumple con determinados parámetros es altísimo. Entonces, efectivamente, gracias a eso, sí, hoy el correo sigue siendo un vector tremendo. Y ya no solamente de ransomware, sino de otro montón de cosas que están por ahí también. Un placer tenerte acá. Gracias por venir a compartir con nosotros un rato esta charla. La idea es que podamos hablar de ransomware en este mes de concientización sobre este tema. Y para empezar, tengo como un poco de información, un poco de data de lo que viene pasando en este 2025, ¿no? Que cada 2 segundos hay un ataque de ransomware y que preveemos que en los próximos 5 años haya una pérdida de casi 300.000 millones de dólares. Entonces mi pregunta, Alan, es ¿qué es lo que está pasando que somos tan vulnerables? Yo tiendo a pensar que siempre los números son más grandes. La razón es porque en nuestra práctica profesional lo vemos todos los días con víctimas nuevas, con técnicas nuevas, con casos que no salen en prensa, en los medios, o sea que no llegan a trascender capaz las fronteras de la propia compañía. Entonces, digamos, si vemos todo eso que supuestamente o sea, que está pasando y que supuestamente no se conoce, ¿cómo sería en esos números? Sí, más ahora con este tema de la inteligencia artificial y que hay como más herramientas todavía para realizar, ¿no?, este tipo de ataques. Sí. Que antes, digo, no estaban tan disponibles o no eran tan conocidas. Sí, 100%. A mí me gusta hablar en términos de democratización, así como se ha democratizado el acceso a un montón de tecnologías que hace que cualquiera pueda usarlas y dominarlas sin ningún tipo de formación previa, ¿no? De una manera súper natural, que es un poco eso, creo, la gracia de los LLMs y toda esta movida de tecnologías que hay. Obviamente eso, como ha pasado en todas las tecnologías hasta ahora, están disponibles para los buenos y también están disponibles para los malos. Eso obviamente incrementa muchísimo el acceso o baja las barreras para que cualquiera pueda generar ataques que hasta ahora eran impensados para los que habían tenido un conocimiento técnico sofisticado. Y eso son todos elementos que hacen a este cóctel mortal que se arma de incremento de casos de manera exponencial. ¿Vos escuchás mucho esto en tus clientes? Digo, el tema del ransomware, ¿llegan a ustedes como bloca a...? Digo, porque yo siento que muchas veces los clientes vienen cuando ya pasó, ¿no? Entonces, en vez de trabajar de manera preventiva, ¿no?, porque creo que los que estamos en el mundo de ciberseguridad buscamos siempre trabajar de una manera más preventiva y no desde ya solucionar, digamos, o remediar cuando ya hay un problema latente. Digo, ¿te llegan casos donde te llaman y te dicen, Alan, me infectaron, me pasó esto, me pasó lo otro, ayúdame ahora? Digo, ¿cuál es el consejo que vos le das a tus clientes? Sí, a ver, nosotros tenemos como 2 grandes tipos de clientes por dividirlos en este sentido. Y sí, hay un universo que por suerte es cada vez más grande de ya sea empresarios, que es algo que capaz que la dirección hasta estos últimos 2-3 años no estaba tan sensibilizada, que entonces son casos donde ellos o la propia área de IT o incluso hasta de seguridad de la compañía, si es que la tiene, vienen a nosotros pidiendo asesoramiento, acompañamiento, ayuda en la operación de plataformas o lo que fuera, obviamente antes de que les haya pasado algo. Algunos tienen también la experiencia de haber sufrido un ciberataque adentro, pero es cierto que cada vez más nos llegan clientes que están bajo ataque, ¿no? Bajo ataque nosotros llamamos... ¿No tanto de manera temprana? Correcto, o sea, no de manera preventiva, sino de manera reactiva. Clientes que con los que nunca hemos interactuado, que dicen, hola Bloca, estoy bajo ataque, ¿qué hago? Y esa es como siempre la pregunta, ¿no? En general desconectaron todo y ese fue el primer reflejo. Lo cual es un problema porque no nos permite a nosotros entender, por ejemplo, o tener evidencia de quién fue el paciente cero para poder tomar lecciones aprendidas de eso y continuar con un proceso de mejora continua para que no vuelva a pasar o para tomar información para que eso no vuelva a pasar o al menos que sea más difícil que suceda en otra oportunidad. Y ahí, en esos casos, la verdad es que sí, cada vez son más. Son muy diversos también entre sí. Esto es otra cuestión que a veces uno tiende a pensar que ciberseguridad es para la industria financiera o para la industria de salud, que ha sido muy atacada últimamente. Eso no es así. Hoy hay empresas, digamos, de manera totalmente transversal, de negocios, de industrias, de tamaños, de características muy disímiles entre sí, que son afectadas de igual forma, ¿no? Porque la característica común en todo caso del ransomware en general es que el impacto puede ser
muy, muy alto, ¿no? Sí, no solamente financiero, digo, es importante mencionar, no es siempre financiero, eso capaz que es en primera instancia, pero siempre también el impacto es reputacional, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico más allá del rescate en sí que puedan llegar o no a pagar? Es altísimo. Sí, yo ahí te sumo dos elementos. O sea, sí, los típicos obviamente tienen que ver con el reputacional y el costo financiero de, como bien decías, tener una planta de producción parada, tener el negocio no operativo. A mí me gusta sumar ahí dos que tienen que ver con, primero, consecuencias esto puede ser más vinculado al reputacional, pero con la cadena de suministro más cercana, ¿no? Ya sea con los stakeholders que tengan interacción cotidiana con esa compañía, que no siempre son los clientes, a veces son los proveedores y los problemas que puedan tener esos proveedores que no puedan abastecer después de vuelta a ese cliente por haber tenido ese ataque. Se están empezando a ver consecuencias de ese estilo, donde el impacto del ataque termina causando un problema no solo hacia su cliente, sino hacia su proveedor. Y después hay otro del que no se habla tanto, que me parece que está bueno nombrar, que yo trato de hacer el esfuerzo de nombrarlo cada vez más, que es el impacto que tiene en la moral del equipo interno de la compañía, en los colaboradores. Es buena esa, ¿eh? Porque es buena. Esto es un poco más de vos decís a la interna del afectado, digamos. Sí, o sea, esto es algo que, bueno, yo lo había leído, hay un informe que sigo hace años del Business Continuity Institute, que habla que eso es como en el tercer lugar de las consecuencias más importantes para la compañía está el impacto en la moral. Pero después cuando, en estos casos que me preguntabas antes, de cómo es cuando nos viene ese cliente al que le está pasando eso, es brutal ver la angustia que hay en el equipo interno. Sí, cómo se me de pasó, esa empresa. ¿no? Sí, o sea, en general esto empieza con que el IT manager o el que sea nos dice, acabo de llegar a la compañía, a mi oficina y veo que está pasando esto, sí. Pero después cuando en algunos casos vamos o tenemos una llamada con la dirección o lo que sea para tratar de poner un poco de luz sobre lo que está pasando, es la angustia del equipo lo que hay que atender primero, ¿no? Ese equipo que no tiene, muchas veces no sabe cuándo va a poder volver a su tarea normal, si va a poder volver, porque a veces hay puestos de trabajo que capaz no se pueden recuperar porque trabajaban con información que no se pudo recuperar. Esto parece como muy ciencia ficción, utópico o algo muy Sí, raro. pero pasa. Pasa un montón. Entonces es calmar primero a ese equipo, más allá del estrés que genera sobre el equipo de TI, ¿no? Que es un equipo que en general no tenía un procedimiento de cómo actuar. Claro, el desconcierto es para todas las áreas. Sí, es brutal. Entendemos que no todo el mundo está de lleno metido en el ámbito de ciberseguridad y hay mucha gente, creo yo, que al final le falta como un poco más de conocimiento, ¿no? Hace clic sin saber, porque no es su área. Entonces, ¿qué es el ransomware para vos? El ransomware es básicamente un secuestro virtual, viene de ransom, que quiere decir secuestro, rescate, perdón, y ware, que es la terminación de hardware, software, malware, etc. Entonces es básicamente un software malicioso que lo que hace es pedir un rescate a cambio. Quizá, y no hay mucho más para agregar en términos de qué es un ransomware, sí que hay un par de precisiones para hacer que tienen que ver con la manera en la que está operando el ransomware desde hace un tiempo, que capaz que es interesante para aquel que dice, bueno, si yo ya sabía que te encriptaban, descargabas algo o se ejecutaba algo que podés no haber descargado, después si querés entramos en eso, y encripta cosas y ahí va a aparecer un mensaje. Ahora explico un poco eso, pero sí que es importante decir que hoy ya no es solamente la cuestión de el intento de cobrar un rescate por parte del atacante, sino que hoy hay otros tipos de extorsiones que están ligadas a ese ataque, como por ejemplo la exfiltración de información para después poder divulgarla. Entonces hoy en la dark web, digamos, sí, eso es lo que conocemos como cuando se filtra como un breach detection, digamos, ¿no? Sí, son varias cosas. Entonces, por un lado está el propio ransomware, que lo que intenta hacer es eso, hacer que los archivos queden encriptados, inaccesibles para el dueño de ese archivo, o de esa base de datos, de ese sistema o de lo que fuere. Para eso se pide un rescate a cambio y al mismo tiempo lo que está sucediendo, y esto hubo un pequeño declive el año pasado en casos de ransomware que después volvió a crecer y tenía que ver con que muchas víctimas no estaban pagando, entonces lo que empezaron a hacer es... Eso es interesante, digo, porque uno pienso, ¿no? Que lo primero que dicen es, che, pago. ¿Hay que pagar o...? Nuestra recomendación, digamos, siempre, absolutamente es no pagar, por varias razones. Hay una cuestión más ética, ¿no? De no seguir fomentando una industria contra la que luchamos.
Lo cierto es que, y después la otra es que no hay garantías de absolutamente nada. De que nada. te devuelvan esa información. Uno está negociando en todo caso con un terrorista y ese terrorista tiene una ética que no es la que tiene uno, por lo tanto no hay ningún tipo de garantías. Nosotros como digamos, colaborador de una compañía cualquiera no podemos tampoco darle garantías al cliente de transparencia en el proceso de la negociación. Es decir, nosotros podríamos negociar un descuento en el pago y podríamos quedarnos con el dinero y no dárselo a nuestro cliente. Entonces, no hay garantías de nada, pero además no hay garantías de devolución, digamos, o de entrega de esa llave para desencriptar las cosas. Volviendo a qué es ransomware, no deja de ser un malware, que es básicamente el nombre con el que conocemos a todos los tipos de software maliciosos que existen, como troyanos y los virus a los que le llamamos en general. Eso para arrojar un poco de luz en eso. Y tener en cuenta que no está solamente el componente de cifrar la información para pedir un rescate a cambio de la llave para descifrar eso, sino que estamos viendo casi que como de manera, digamos, cotidiana, que no solamente se va a exigir ese rescate, sino que además el atacante, el actor de amenazas como le llamamos, va a hacer una exfiltración de la información para tener una copia de ese archivo que hizo para, en caso de que la víctima no quiera pagar, amenazar con ir a ofrecerle esa información. Es tremendo lo que estás contando, porque digo, hay miles de personas que realmente desde la ignorancia total de cómo manejar ciertas situaciones caen en estos escenarios, ¿no? Y lo que nosotros vemos desde Sendmark es realmente que uno de los grandes vectores de este tipo de ataques es el correo electrónico. Creería que es el principal, sigue siendo el principal vector de transmisión, digamos, de este tipo de ataques. Y nosotros buscamos justamente, tenemos como política, llevamos como bandera justamente esto de hacer de Internet un lugar más seguro. Y trabajamos mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el correo electrónico? ¿No? Digo, yo estuve leyendo, bueno, sé que vos estás muy metido, publicás cosas, te movés en distintos ámbitos y he leído incluso notas que has publicado de esto, ¿no? De el peso que tiene el correo electrónico y la gente tal vez no es tan consciente de eso y manda y no toma las medidas necesarias o lo deja para el final. ¿Qué hacemos con esto? Sí, primero que es así, tal cual. El 90% de las veces que corremos la tool que tiene disponibilizado Sendmark en Internet gratuita, en el 90% de los casos el riesgo de impersonación era altísimo, ¿no? Mi teoría es que el correo es una tecnología que tiene ya demasiados años sin tener demasiadas innovaciones. Lo hemos llevado, lo hemos movido de un servidor on-prem a un lugar en el que no sabemos dónde está. Le hemos confiado a distintos proveedores locales de hosting, qué sé yo, hasta que terminamos en Google o Microsoft. Se ha hecho todo un recorrido donde obviamente Google o Microsoft han tenido un papel, digamos, protagónico en facilitarnos herramientas, en mejorar la protección que viene por default sin agregarle nada al correo, pero no ha habido ninguna innovación sustancial en términos de seguridad de fondo. Alguien podrá escucharme y podrá criticar esto y podrá decir, no, pero hoy existe, o sea, la adopción de SPF o de KIM o hasta de DMARC que es mucho más alta, qué sé yo. Puede ser, pero cuando uno ve, digamos, quien pueda estar escuchando esto, o en general en nuestra práctica profesional, cuando corremos la herramienta, el porcentaje de empresas que no tienen implementado una política de qué hacer con ese correo que no cumple con determinados parámetros es altísimo. Entonces, efectivamente, gracias a eso, sí, hoy el correo sigue siendo un vector tremendo, y ya no solamente de ransomware, sino de otro montón de cosas que están por ahí también, que tienen un impacto, digamos, similar al de ransomware en términos de quitarle disponibilidad a la compañía de sus propios servicios críticos o hacerles incurrir en un gasto. Es real esto que vos decís, a mí también me pasa cuando me cruzo con clientes o tengo reuniones con clientes que uno hace suplantaciones controladas de la identidad y nota en el otro el impacto, ¿no? Que tiene, cuando dice, ¿cómo puede ser? O sea, si yo tengo A, B y C y tengo todas estas soluciones, ¿cómo puede ser que igual me estén suplantando la identidad? Entonces, cuando uno empieza a ahondar en temas de políticas de DMARC y a entender y a honrar el protocolo, se da cuenta que tiene algunas ventanas abiertas que
en caso de que no tome acción sobre eso, obviamente sigo estando vulnerable, no solamente, digamos, uno como individuo, la organización y todos los colaboradores en esta cuestión de que usen mi nombre, mi reputación para hacerse pasar por un tercero y causen un daño a no solamente internos, sino a proveedores, esto que vos decías hace un rato, y otros colaboradores. Sí, a ver, es total. Yo creo que nos han educado mucho con el tema del spam. Claro, tal cual. Pero claro, el spam no tiene el nivel de sofisticación que puede tener un ataque donde estás haciendo un spoofing o estás impersonando a alguien. Claro, que al final eso como que mata un poco cuando, no sé, a mí me llega un correo de un remitente que es, digamos, quien que dice vos ser, lo conocés, digamos. No sé, no sé, confianza, puede ser otro usuario interno de tu compañía o puede ser un cliente, un proveedor, lo que sea, que estás viendo el correo, es ese, vas a ver el header del correo, si es que lo vas a ver, y es. Entonces, cuando empezás a darte cuenta, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años con el correo y cómo sí, nos han educado un montón en términos de anti-spam y qué hacer, qué cosas mirar y demás, nos olvidamos de lo fácil que es hacer un ataque donde impersonemos a alguien o algo, y cuando a eso vos le agregás lo que hablamos al principio de toda esta cuestión de inteligencia artificial y lo fácil que es hoy para alguien que ni siquiera habla nuestro idioma, crear un correo que sea, ¿no? que tenga Sí, algo similar, digamos. Sí, esa cosa del idioma local, ¿no? de la región, de la ciudad, ¿no? que le dé contexto y que le haga creer a la otra persona que no tiene nada por lo que sospechar. Estás poniendo ahí un problema enorme que sí, que termina siendo vector de entrada a un montón de cosas. Por suerte hoy hay cosas como Vimy también que ya, porque no es una cuestión nada más que de jerarquía, tiene que ver con lo sensibilizada que esté la persona en ese tema, pero claro, es que si vos me estás implantando la identidad y me estás diciendo que quién es, o sea, quien dice ser, parece que es muy difícil a nivel, digamos, de usuario, si no estás extremadamente paranoico, pensar que te lo pueden estar haciendo a vos. Entonces ahí es donde creo que hoy... para ese tipo de cosas es que creo que la inteligencia artificial tiene un impacto muy negativo en nuestra industria en términos de el incremento de ataques o de casos que se pueden crear para eso. Y ahí es que como contracara es donde tenemos que empezar a impulsar el uso, la utilización, aprovechar cosas como Vimy que le permitan tener a una persona cualquiera un apoyo visual para entender que, bueno, y sí, eso creo que es... Eso es válido. Eso creo que es clave. Para empezar a bajar un poco el ruido que hay, porque el usuario en general sigue pensando si después del arroba está el dominio bien escrito, entonces ya está. Es real. Más allá de los casos que pueda haber donde se usen caracteres de otro alfabeto, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que puedan parecerse con el que usamos nosotros, es que la verdad es que hoy hacer un ataque de impersonación en el volumen de empresas que hay que no tienen las medidas de seguridad implementadas correctamente como para poder prevenir ataques de este tipo, es brutal. Entonces ahí creo que hay una oportunidad también de mejora, porque no estamos hablando tampoco de cuestiones con un nivel de complejidad brutales que pueden frenar un porcentaje muy alto de casos que son graves, que tienen impacto negativo en las organizaciones y que empiezan con el correo como empezaban hace 15 años, pero de otra manera. De otra manera. En definitiva, el correo tampoco ha cambiado demasiado en términos de uso. Si les gustó esta charla o quieren saber más sobre el ransomware, los invito a que chequeen la info que está en la descripción.